¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Comenzamos, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Hoy, Día Mundial de la Diversidad Biológica. Se celebra en esta oportunidad, este sábado 22 de mayo. Hoy estamos justamente destacando el valor, lo que representa este Día Mundial de la Diversidad Biológica en Colombia y también en la región y en el planeta. Luis Germán Naranjo, director de Conservación y Gobernanza de WWF en Colombia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Germán. ¿Cómo va todo? Hola, Fidel. Gusto saludarte. Qué bueno que compartas estos minutos con los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, y lo que representa hoy, hacer un corte de cuentas, lo que estamos enfrentando a propósito de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Biológica. ¿Cómo estamos? Pues, Fidel, quisiera decir precisamente en tono celebratorio que estamos muy bien, pero realmente la situación de la biodiversidad en América Latina y en Colombia no es la mejor. Pues Colombia es un país supremamente rico en biodiversidad. Felizmente todavía tenemos grandes riquezas, pero es innegable que no la estamos cuidando y manejando como debiéramos, según los indicadores de los informes más recientes acerca del estado de la biodiversidad en el mundo, en la región y en el país. ¿Cuáles serían los puntos sensibles donde actuar que nos dejen evidencia el hoy por hoy de la biodiversidad colombiana? Bueno, en primer lugar, hay un elemento muy importante para destacar, y es que la principal causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y en nuestra región y en nuestro país es básicamente la transformación de grandes paisajes en otras cosas, en otros tipos de uso de la tierra. Y esta transformación de paisajes por lo general está asociada a procesos vinculados con lo que llamamos el desarrollo. En el caso de América Latina y de Colombia en particular, el mayor motor de transformación de paisajes corre por cuenta de la expansión de la frontera agropecuaria y pues en general en la transformación de distintos tipos de paisajes a la agroindustria. Esto se traduce en que todos los ciudadanos tenemos parte de la responsabilidad en esto, la producción de los alimentos que consumimos y también de los que mandamos para otras partes, pues es en últimas una de las causas principales de pérdida de la biodiversidad. Entonces realmente una primera cosa en la que tenemos que pensar es en tratar de tener unos modelos de desarrollo un poco más cautelosos, modelos de desarrollo que no impliquen transformación a gran escala de paisajes y sobre todo modelos de desarrollo que empiecen a tener como base la biodiversidad. No, los tiempos que corren ya no están para tener modelos basados en la extracción y pérdida y expoliación de la biodiversidad. Sí, totalmente, una reflexión importantísima y una reflexión, Luis Germán, en la que cabemos todos, ¿no? Porque el consumo, lo que cada uno de nosotros en los hogares, en el trabajo, producimos, hacemos, consumo no solo de alimentos, de madera, de una cantidad de elementos que pues son motor para la expansión de estas fronteras que acaban con corredores biológicos, con bosques, con biodiversidad en diferentes regiones de Colombia. Hablando de Colombia y de Latinoamérica, ¿cómo está, Luis Germán, vista desde la conservación y gobernanza de WWF? Pues en el informe Planeta Vivo que publicamos el año pasado, que WWF publicó el año pasado y que los medios nos ayudaron a divulgar, había una cifra muy ilustrativa de la situación de la región, y es que mientras
los indicadores de pérdida de biodiversidad mostraban una declinación, por ejemplo, en las poblaciones de animales vertebrados de alrededor de 68% a escala global. Esos mismos indicadores, cuando se miran para América Latina y el Caribe, alcanzan una reducción de alrededor de 93%. Es decir, que la situación de América Latina es realmente preocupante. Es la región del planeta en donde hemos visto una aceleración más marcada en años recientes en los indicadores de pérdida de biodiversidad. Y esto es una muestra evidentemente de lo que mencionaba yo hace un momento, en que pues una región pujante que está tratando de buscar modelos de desarrollo, está tratando de cada país de elaborar de subir sus indicadores de desarrollo económico, su Producto Interno Bruto, etcétera, con modelos obsoletos convencionales, digamos, del desarrollo como acumulación de capital y un desarrollo sobre todo basado en procesos extractivos. Eso es lo que estamos viendo en América Latina en general, y por eso estos indicadores de pérdida de biodiversidad tan marcados. ¿Cuáles son las especies en la región que están en jaque o que, a pesar de diferentes esfuerzos de programas, pues siguen corriendo alto riesgo en este momento, Luis Germán? Sumando Latinoamérica, Colombia, ¿qué especies estarían hoy como en esa silla de espera de riesgo de extinción? Pues es difícil señalar un grupo en particular, pero hay algunos ejemplos particularmente notables que valdría la pena reflexionar sobre ellos. En primer lugar, como suele suceder con la mayor parte de especies amenazadas, pues las especies que tienen distribuciones geográficas restringidas, los endemismos, las especies con requerimientos de hábitat muy particulares, suelen ser generalmente las más amenazadas. Y pues los países de América Latina, por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú, que tienen gran cantidad de especies que solamente se encuentran en estos países, tienen esta correlación muy, muy evidente. Tienen muchas de sus especies exclusivas en algún grado de amenaza. Entonces, especies de distribución restringida están muy, muy en primera fila. Otro ejemplo que es muy interesante es el caso de los anfibios. En América Latina y en los países andinos en particular, se ha observado un fenómeno desde hace ya algo más de una década. Se empezó a advertir la alarmante declinación de poblaciones de anfibios, de ranas, salamandras, cecilias, mucho más rápido que otras especies. Pues esto se ha asociado con varias cosas, incluso con el cambio climático, pero hay una cosa que sí definitivamente tiene que ver con la declinación de estos animales, y es la expansión de un hongo patógeno que acaba con ellos, y que probablemente esta expansión haya tenido que ver con el cambio climático. Entonces, son esta clase de ejemplos realmente los preocupantes, pero hay muchos más porque hay que tener en cuenta otra cosa. Dentro de las especies de distribución restringida hay cualquier cantidad de grupos de seres vivientes. Entonces hay extinciones que pasan un poco más escondidas, digamos, que no las tenemos tan advertidas y que ya empiezan a preocupar a los expertos. Empezamos a ver disminución de poblaciones, por ejemplo, de insectos polinizadores en muchos casos, o disminución de organismos asociados con el suelo. Son cosas de las que sabemos muy poco, pero empiezan a verse indicadores en este sentido, y son cosas a las que tenemos que prestarles atención porque de ellas depende el funcionamiento de los ecosistemas. Importantísimo eso que nos mencionas, Luis Germán Naranjo, director de Conservación y Gobernanza de WWF. Insectos polinizadores, casi nunca los tenemos en el radar, o debiese tener una mayor importancia, un mayor cuidado y protección, así como organismos que están allí, microorganismos en la tierra. Son fundamentales para la preservación de ecosistemas, por supuesto, pero también para la seguridad alimentaria de comunidades y pueblos. Así es, Fidel, y todos dependemos de la biodiversidad, y por eso en el Día de la Biodiversidad es importante que reflexionemos que los seres humanos también somos parte de la biodiversidad y que por lo tanto no estamos ajenos a las dinámicas de la naturaleza, puesto que dependemos de ella para nuestro bienestar y para nuestra supervivencia. Temas como la minería siguen golpeando los ecosistemas, afectando la diversidad de especies. ¿Qué balance tienen allí?
Pues esto es otro elemento bien importante porque, de nuevo, volviendo a hablar de las economías basadas en procesos extractivos, pues en América Latina y Colombia lo ha visto en años recientes con gran fuerza. Los fenómenos de minería, tanto legal como ilícita, son fenómenos que se han acelerado y que son cada vez más evidentes y que tienen unos costos ambientales supremamente grandes en la mayoría de los casos. Entonces, hemos empezado a ver ya situaciones preocupantes en algunas regiones del país, por ejemplo, la situación con la minería de oro. Uh-huh. Repito, tanto legal como ilegal en el Chocó biogeográfico, o la minería ilegal en muchas partes de la Amazonía colombiana, empiezan a afectar regiones que antes estaban relativamente intocadas y con consecuencias que pueden llegar a regiones muy distantes. Pensemos que la minería de oro, como es practicada en muchas partes, tiene unas cargas contaminantes supremamente grandes. La utilización del mercurio, por ejemplo, la utilización del cianuro en el proceso de la minería de aluvión, pues tiene unas consecuencias gravísimas al contaminar las aguas y al entrar dentro de la cadena alimenticia. Y, por ejemplo, hay evidencias clarísimas de cómo poblaciones indígenas de áreas muy remotas en la Amazonía colombiana uh-huh. tienen contenidos de mercurio bastante elevados en sus organismos, precisamente porque dependen de la pesca en los ríos amazónicos y son afectadas por las consecuencias de la minería aguas arriba en sitios supremamente distantes. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de cómo este tipo de procesos pueden tener consecuencias muy, muy preocupantes y afectar la biodiversidad a distintas escalas. Claro. Estamos en una región donde se emprenden procesos de desarrollo. Luis Germán y oyentes de Caracol Radio, aquí en Planeta Caracol, cuando hablamos de, por ejemplo, vías 4G, 5G, y vías que a veces rompen corredores biológicos, rompen esos espacios de conectividad de especies, de lo que queda aún de bosques en algunas regiones del país. Aún la ingeniería debe esforzarse por establecer, por ejemplo, pasos de fauna, qué sé yo, como incluir en Colombia este tipo de modelos, o eso vale mucha plata y ahí cuando hacen sumas y restas prefieren no, nos vamos así. ¿Cómo lo ven desde WWF? Ese es un tema de gran relevancia y en estos momentos estamos trabajando en esto. El país ha empezado a intentar hacer, pues por lo menos ya hay algunos intentos de desarrollar planificación vial con criterios de biodiversidad y con criterios de salvaguarda, tanto ambiental como social. Cualquier construcción de una obra de infraestructura a gran escala va a tener externalidades, va a tener impactos negativos de alguna dimensión, pero la construcción de vías hoy en día, estamos bien avanzados en el siglo XXI, uh-huh. Pues por costoso que sea, tenemos que pensar que las vías que se construyan de ahora en adelante, pues tienen que tener en cuenta estos criterios de biodiversidad, estas salvaguardas, y tratar de prevenir los impactos de la mejor manera posible. Repito, en Colombia se han empezado a dar pasos en esta dirección. Estamos trabajando junto con algunos aliados, tratando de desarrollar sistemas que orienten la construcción de vías nuevas, por ejemplo en el piedemonte amazónico, donde empiezan a construirse algunas vías de acceso nuevas, pues tratando de proteger en la medida de lo posible ecosistemas tan frágiles como los que van a atravesar. Un proceso que se quedó detenido por el momento, pero que fue un primer experimento en el que nosotros participamos, era el de la variante San Francisco-Mocoa, por ejemplo, que fue una de las primeras miradas que tuvo el país a tratar de diseñar una vía con criterios de conservación de la biodiversidad o de prevención de riesgos ambientales. Y a partir de ese primer experimento, pues hemos empezado, repito, a tratar de participar de alguna manera orientando estos procesos de diseño de vías, tratando de reducir de alguna manera su impacto negativo. Sí, he visto en algunas vías del país donde hay elevados, unos corredores para monos,
para titís, y eso está bien, eso es válido, pero hay otras especies que no necesariamente andan en la copa de los árboles y de pronto sí requieren, y tristemente, pues a veces en alguna oportunidad frenamos porque era una familia de iguanas, eso en el sur del departamento de Magdalena, y terminamos como 10 vehículos en ambas direcciones de la vía Luis Germán haciéndole un corredor maravilloso, que se tomaran su tiempo, que pasaran todas, y en efecto pasaron, y ya luego lo que nos encontramos más adelante fue ganado. Ellos fueron los que nos detuvieron. Pero lo que encontramos en las vías de Colombia da para escribir algo macondiano, pero sin duda allí hay que prestar mucha atención en ese tema, y también en lo que tiene que ver con nuestros ríos y la riqueza en especies que aún queda, que aún conservamos. Así es, y esta es otra cosa que los colombianos tenemos que aprender a valorar realmente como el tesoro que es. Colombia es uno de los países con mayor cantidad de especies de peces de agua dulce en el mundo entero, y aunque hemos perdido parte de esta riqueza, por ejemplo, las pesquerías del río Magdalena, que fueron en el pasado algo absolutamente extraordinario, se han visto disminuidas de una manera alarmante desde hace muy buen tiempo, pero Colombia tiene todavía cuencas hidrográficas con una enorme riqueza que tenemos que tratar de conservar como el tesoro que representa. Un ejemplo clarísimo, hay que recordar que los ríos de la Orinoquia colombiana y de la Amazonía colombiana pues están conectados a estas enormes redes hidrográficas que van a dar hasta el Océano Atlántico. En muchos de los bagres migratorios, por ejemplo, que suben por los ríos de la Orinoquia o de la Amazonia, son bagres que vienen de regiones tan distantes como, por ejemplo, la desembocadura del río Amazonas. Al Putumayo colombiano llegan bagres que vienen desde la desembocadura del Amazonas. O sea, estos son fenómenos de migraciones de miles de kilómetros que representan una cantidad de interacciones biológicas tan extraordinarias, pues que tenemos que pensar en mirar esto con respeto, con admiración, yo diría, con el asombro que esto merece, para tratar de darnos cuenta de la importancia de conservar estos recursos tan importantes. Sí, y no sé si quepa, Luis Germán, pero en diferentes ciudades de Colombia tenemos, pues, por ejemplo, Barranquilla tiene próximos manglares, Bogotá tiene complejo de humedales, cerros orientales, lo propio ocurre en Cali, bueno, Medellín, qué sé yo. Hay diferentes espacios ya anclados que también allí guardan buena parte de especies, de diversidad biológica. Sobre ellos, en lo urbano, también debemos volcar la atención. Es un punto de gran importancia y de gran urgencia. Felizmente en Colombia yo creo que la ciudadanía desde hace ya algún tiempo ha empezado a mirar un poco distinto estas cosas que antes las teníamos prácticamente ocultas, y desde que, por ejemplo, en estos últimos 2 años, en este último año y medio, como consecuencia de la pandemia, por haber estado encerrados tanto tiempo, los colombianos parece que descubrimos de la noche a la mañana que no estábamos solos en las ciudades, y que en las ciudades había otros seres vivos, y que había una gran riqueza. Los colombianos se han empezado a fijar en esta biodiversidad, y pues esto es una cosa que no podemos verla sino con cierto optimismo, porque en el futuro no muy lejano, gran parte del bienestar en las ciudades dependerá de la manera como nosotros manejemos estos reductos de verde que quedan en las ciudades. Dependerá de la forma como tratemos de interconectarlos y de conectarlos con los ambientes que rodean a las ciudades, porque solamente en el mantenimiento de estas conexiones y de estas redes de interacciones podremos mantener esta biodiversidad, que es tremendamente importante. En las ciudades colombianas, como en cualquier otra parte del país, hay gran cantidad de especies de animales y de plantas, y pues todas ellas tienen una función que cumplir y representan para todos nosotros enormes beneficios.
Pues hoy en el Día Mundial de la Diversidad Biológica, la biodiversidad, importante también este último mensaje, que los alcaldes vinculen en sus planes de desarrollo, por supuesto, protección y reconexión de esos lugares verdes, llámese humedal, llámese complejo de manglar, llámese las quebradas que bajan por los cerros orientales en el caso de Bogotá, para que mantengamos esa conectividad y esa vida, esa biodiversidad. Pues Luis Germán Naranjo, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia. Qué bueno haber compartido estos minutos aquí con Caracol Radio. Hoy, en el Día Mundial de la Diversidad Biológica, muchas reflexiones que han quedado en los oyentes y esta es una labor de todos y de todos los días. Te deseamos lo mejor, muy buen fin de semana. Muchas gracias, Fidel, y muchas gracias a todos los oyentes. Feliz Día de la Biodiversidad. Estás en Planeta Caracol.